Tú sí, tú, platícame de ti ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. La verdad para mí es un placer, es algo sumamente interesante el tema que vamos a tocar hoy. Quiero aclarar unas situaciones para los seguidores, ¿ok? Son temas delicados que se van a tocar de manera temática para explicar. No son situaciones personales, no son situaciones dirigidas, es prácticamente como si estuviéramos en una clase de psicología, de criminología. Aquí tenemos un experto. ¿Cuál fue el fin de esta plática? Que todas estas situaciones existen, motivo de enojos, de iras, pueden llegar a situaciones catastróficas que probablemente con un tratamiento psicológico, psiquiátrico y de diferentes índoles pudimos haber evitado. Eso yo lo digo nada más como introducción. El especialista nos va a sacar de dudas si se puede evitar, si hay tratamiento, cuándo empiezan, cuándo se detonan, si son hereditarios o no. El templo, el Tú Si Tú, tiene nada más y nada menos al licenciado Antonio Salvador Flores. Le voy a leer. Estudió criminología, especialidad en terapia psicosexual, maestría en psicoterapia humanista, licenciatura en psicología. Actualmente está cursando un doctorado en investigación psicológica y también está cursando la licenciatura en filosofía. Yo creo que toda esta información pues va a ser muy nutritiva, entonces hay que escucharlo. Bienvenido, licenciado Antonio. ¿Algunas palabras para nuestros seguidores, por favor? Pues muchas gracias por invitarme, me siento muy contento. Es la primera vez que salgo en un tipo de programa, en un programa de este tipo. Ok. Antes solamente radio, pero es muy bonito, muy interesante y espero que sea muy nutritivo para toda la gente que nos pueda escuchar. Un saludo muy fuerte a toda la gente que te sigue. Perfecto. Fíjese qué ironía. Una persona, por eso es el templo, por eso es esta cabina, precisamente, platícame de ti. Una persona con todos estos cursos, grados, maestrías, doctorados, sin tener, es la primera vez, una experiencia que pueda compartir todos los conocimientos. Ok, vamos a empezar con el tema. Vamos a tocar cuál es un enojo, un ataque de ira, diferencia entre neurosis, psicosis. ¿Nos puedes platicar algo, por favor? Claro que sí. Bien, el enojo es un estado emocional en el que se alteran las emociones. Podemos ver el cerrarnos a escuchar, podemos que nuestras emociones están al límite y contenidas y necesitamos una forma de poder sacarlas, que regularmente es a través de la agresión, de la violencia, de independientemente como sea, física, psicológica, económica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todos nos enojamos, eso hay que dejarlo bien claro, Okay. Todos nos enojamos en diferentes grados y vivimos distintos tipos de enojo, los enojos que son callados, los enojos que son reactivos, que gritamos, que ponemos cara, los enojos que dejamos para después, que solamente no pasa nada conmigo, no pasa nada conmigo, y después en mi casa lo resuelvo. Eso sería un enojo. Un ataque de ira es lo mismo que un enojo, pero más intenso. Y ahí sí hay una respuesta verbal, hay una respuesta física que puede desarrollarse o desembocar en una agresión muy fuerte. Y es importante saberlo. La ira se viene acumulando. La ira no aparece en un momento para otro en todas las personas, ¿no? Es una serie que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestras vivencias, con cómo nosotros resolvemos los problemas a través del diálogo, cómo es que gestionamos nuestros conflictos, o simplemente no lo hacemos y esperamos el momento hasta que se derrama el vaso. Eso podría ser una forma un ataque de ira. Ok, claro. El neurótico. El neurótico, todos somos neuróticos. La neurosis tiene que ver con el desequilibrio emocional y de personalidad que todavía nos mantiene siendo funcionales. Es decir, nosotros podemos ser
continuando con el enojo, muy enojones. Podríamos ser personas, si le podemos llamar de esta manera, muy tristes, muy depresivas, pero seguimos siendo funcionales en la sociedad. Una neurosis no nos separa de, nos mantiene en, pero nos causa sufrimiento. Eso es lo que podríamos ver de las neurosis. Ahora, contrario a las neurosis, pues está lo que es la psicosis. Y la psicosis se caracteriza porque hay una ruptura de la realidad. Es decir, aparecen alucinaciones, creencias que simplemente no son, o nos apartamos el pensamiento cambia, el mismo comportamiento se ve afectado, o sea, cosas que podríamos decir no entran dentro de la campana de la normalidad. Esa sería la diferencia. Con una somos funcionales, con la existe y todos tenemos alguna característica, y está la psicosis, que ya es una ruptura de la realidad y no nos hace funcionales. Ok, ahí te va la pregunta sumamente interesante. ¿A qué se debe que personas, quiero que entiendan que así siempre me he expresado, no estoy enojado, que las personas siempre estén enojadas? ¿Tú cómo diagnosticas eso? Le debes a la frustración, y te voy a poner ejemplos. Que llegue el mesero y tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y con la persona que vas, lo ve y no dice nada. En el elevador, ¿qué tal? Buenos días, hace calor. Agarras y puta madre, ¿qué está diciendo este cuate? Ese tipo de personas que todo el tiempo esté enojada, psicológicamente, ¿de dónde surge? ¿De la infancia, de la adolescencia? ¿A qué se debe? Necesito ese diagnóstico, por favor. Ok. Hay que entender que no todo el enojo en las personas funciona de igual manera. No podemos generalizar, no podemos dar recetas de que si esto pasó en mi vida, me va a suceder lo siguiente. No, claro que no, pero sí hay características muy importantes. Yo pienso que tiene que ver, estar en un ambiente familiar sano, sea con uno o sea con los dos padres, no importa, eso no tiene tanta relevancia mientras sea sano. 2, que mis relaciones interpersonales sean buenas, o sea, yo me puedo comunicar con los demás, yo tengo inteligencia para poder expresar mis emociones y captarla de los demás. Y también hay una forma de resolver mis emociones. Es decir, no solamente las siento y las entiendo, sino les doy un sentido, hago algo con ellas. Por ejemplo, mi enojo lo puedo invertir en algún proceso cognitivo y poder entender qué está sucediendo conmigo, hacia dónde voy, y a partir de esto, ¿qué sí puedo hacer? O poder responsabilizarme de mí y decir, esto que sucedió y que me genera enojo no es mío, sino es consecuencia de lo que piensan los demás, es consecuencia de lo que hacen los demás. Pero esto que sucede no es mío. Y eso podría llevarnos a dar calma y paz, por decirlo de manera muy general. Ahora, ¿cuál es el enojo que estamos siempre viendo en las personas que decimos, híjole, es una persona bien enojona? Pues es el enojo ya patológico o conflictivo o problemático, y que tiene que ver con lo que acabo de explicar. Las personas no sabemos dónde poner eso, simplemente lo guardamos, esperamos a que se desborde o no le damos la validez a los demás. Yo podría poner un ejemplo muy claro, ¿no? Una persona que siempre se enoja porque los demás no hacen las cosas como yo creo que están bien. No, el enojo, perdón. Adelante. El enojo no sería, o una persona que está todo el tiempo enojada, que su realidad, esta es su realidad, está muy lejos de lo que quiere llegar a ser. Sí, esa podría ser una, que tiene que ver con la frustración, y sí, es una de muchas que podrían ser. Otra, retomando el ejemplo que estaba dando, es, por ejemplo, yo tengo rasgos obsesivos y a mí me gusta que las cosas se hagan de determinada manera, en el ABC, y si no se hacen de esa forma, entonces me desestructuro y me molesto. Esa podría ser otra también. Otra es que simplemente pues no sé comunicar mis emociones porque soy muy macho, porque soy muy machista, y entonces no le puedo decir a la gente que lo que pasa a mi alrededor pues me lastima. Entonces, pues me enojo. Ok, sale. Entonces, todo lo que es enojo, alguna ira, alguna neurosis, puede ser llevadera, puede interactuar con una sociedad. Sí. Para entrar al tema de la psicopatía.
que se engloba en los trastornos de la personalidad antisocial. ¿Cuáles son esos trastornos? Porque ahora sí vamos a hablar de la psicopatía y también tenemos que decir, porque ahora ya todos nos diagnosticamos, es clásico que andas con un psicópata. No, ese güey es psicópata, es tóxico, ¿no? Ahora en la actualidad ya todos nos queremos creer psicólogos, psiquiatras y andamos diagnosticando. Por favor, explícanos los trastornos de la personalidad antisocial. Ok, tenemos lo que es ahora el DSM-5, donde viene incluido lo que es el trastorno de la personalidad antisocial y tiene determinadas características. En general, yo podría decir que este trastorno se caracteriza porque la persona va en contra de las reglas morales, ¿no? Va en contra de la sociedad, va en contra de las normas. Sí. O sea, esta parte de poder limitar, de decirnos cómo es el comportamiento, pues está de una manera debilitada. Entonces, tendemos a hacer las cosas como nosotros queremos. Ojo, el trastorno ya es en el caso más grave, que mucha gente podemos tener conductas, podemos tener rasgos, podemos tener estilos, también es cierto. Y yo los puedo mencionar como todos los ejemplos que hay. Pasarse el alto, pitarle al de adelante. Ese es trastorno de... Esas son rasgos o conductas antisociales. Conductas antisociales. Porque vamos en contra de... Ok. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es ir en contra de la sociedad, de la sociedad y sus normas, independientemente del grado en el que se quiera manejar. Es una conducta antisocial. Okay. Para llegar al trastorno, entonces ya tenemos que adelantarnos en cosas más altas. Lastimar a la gente, ejercicio del poder, disfrutar de estas formas de poder, el decir, bueno, porque si yo tengo y los demás tienen más, porque necesariamente tiene que ser así. Entonces existe una conducta que está tipificada, que son los delitos, y tienden las personas a realizar esto. No se relaciona con la pobreza, no se relaciona con la clase media, no se relaciona con las clases altas. Existe en todos lados. La conducta antisocial, la personalidad antisocial existe en todos lados. Eso por una parte. Por otra, sí me gustaría acotar que también hay personas con estilos o con rasgos antisociales que son funcionales para la sociedad. O sea, esas mismas características de fuerza, de poder hablar a los demás con orden, también hay situaciones, y lo podemos ver en las estructuras de gobierno, lo podemos ver en los cuerpos policíacos, lo podemos ver en el ejército. No quiere decir que la connotación antisocial es igual a delito, no, simplemente es una forma de comportamiento. Pero, por ejemplo, tú decías que los policías tienen rasgos de personalidad antisocial. Sí. Pero ¿por qué? Ellos combaten a los antisociales. Sí. ¿Por qué tú dices que tienen ese tipo de rasgos? Ok. El rasgo antisocial, por ejemplo, ir en contra de las normas, ¿no? Lo podríamos decir desde los que cometen delitos. Pero los policías van a favor de las normas. Sí. Vamos a verlo así. Los que cometen delitos, que son los delincuentes que están en la calle, ¿no? Entonces, nosotros, o más bien, las personas que trabajan en las corporaciones deben de tener o poseen estos rasgos, o en la mayoría de los cuerpos la gente posee estos rasgos para poder convivir con este tipo de acciones. Porque, por ejemplo, podríamos decir, ¿una persona evitativa podría ser policía? No, pero un antisocial sí, porque entonces puede involucrarse en estas situaciones. Es como si se empataran, como si pusiéramos dos personas del mismo tipo en bandos diferentes. A ver, para todos nosotros, como temática, académico, es común que decimos o nos expresamos, no, es que yo soy bien antisocial. Eso es asocial. Depende. Por ejemplo, cuando te preguntan, oye, ¿te gusta salir? No, es que yo soy bien antisocial. ¿Nos puedes corregir? Sí, claro. Eso sería ser asocial. Antisocial, pues iríamos en contra de las normas. Asocial, simplemente, pues no nos gusta convivir, ni tampoco tener relación con los demás hasta un cierto grado, no tampoco nos alejamos del todo. Y también existe otra parte, que son las conductas parasociales, que si bien no son un delito, tampoco son bien vistas por la población. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo. O sea, si no están penados como un delito, tampoco están aceptados por la sociedad. Y es otra forma de... Ok. Asocial. Parasocial y antisocial. Y antisocial.
Ahora sí, ¿qué es un psicópata? Ok, un psicópata podríamos decir que es una forma más extendida teóricamente de lo que podría ser una persona o personalidad antisocial. ¿Dónde radica la diferencia o dónde se ve? Psicópata teóricamente no genera empatía hacia las otras personas. ¿Qué es la empatía? La empatía es el saber qué sientes tú, que estás ahí, cómo lo vives y qué puede hacer mis palabras contigo. Ponerte en los pantalones del otro. Así es. Para poder ayudar. Sí. Lo que yo te pueda decir, ¿qué te puede ocasionar? Uh-huh. Esa sería, yo creo que la diferencia más grande, ¿no? También la tendencia hacia el poder, la tendencia hacia la violencia, hacia buscar oportunidades o tener conductas antisociales que faciliten más la vida. Es importante saber que no estamos hablando de psicópatas que salen en las películas norteamericanas. Eso explícalo, por favor. Ajá. No, eso es un mito. ¿Cuáles características de las películas? Por ejemplo, que sean guapos, que sean inteligentes, que sean académicos. No quiere decir que no los haya así, pero no es la regla. O sea, hay personas que tienen rasgos psicopáticos y que son funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Que podrían ser, vamos a decirlo de esta manera, personas que están en la política, personas que están en la industria, personas que están así como nosotros también y que tienen funciones y características y que a todas esas necesidades psicopáticas les han dado un sentido, han encontrado dónde disponer de ellas. A ver, ¿qué características? O sea, ¿por qué un político? ¿Cuáles son los rasgos psicopáticos? O sea, que los rasgos psicopáticos los podemos utilizar a nuestro favor. Sí, ¿como cuáles? Cuando la persona encuentre el medio para hacerlo. Por ejemplo, yo lo podría decir que los políticos en el poder, en la ilusión de lo que es el poder, porque en sí el poder no es una figura, no es algo que se obtiene. El poder es un ejercicio. Ya te entendí. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, una sería, por ejemplo, el poder, lo podríamos decir en el ámbito político, aunque no quiere decir que todos los políticos sean así. Lo podríamos decir en la industria, a través de que, bueno, pues yo ejecutivo, no me importa qué tenga que hacer, sobre quién tenga que estar, a quién tenga que pisar, para alcanzar el puesto que yo deseo. Ese sería otro rasgo. Okay. Entonces, esas son formas integradas de psicopatía. Uh-huh. ¿El narcisista es un psicópata? ¿Podría haber psicópatas narcisistas? Sí. ¿El narcisista es psicópata? No necesariamente. El narcisista en el grado de trastorno, repito, hay grados más abajo que son los rasgos y que son los estilos de personalidad narcisista. La persona que se preocupa por sí mismo, la persona que desea verse bien, la persona que desea obtener lo mejor, y también cuando están bien integrados lo hacen a través de una vía legal, de una vía que le conviene a todos, ¿no? Bueno, yo soy narciso, deseo estudiar y voy a estudiar mucho para entonces comprarme todo lo que a mí me guste, y eso está bien. Esa es otra diferencia. Ok, bueno, a ver, entonces hablando de psicopatía, ¿nacen o se hacen psicópatas? ¿Qué detona esa enfermedad, ese trastorno? ¿Es hereditario? ¿Nacen o se hacen? ¿Qué ven en su casa para convertirse en un psicópata? Hay muchas teorías. A ver. Muchas teorías que difieren en cuanto a la génesis de la estructura de personalidad. Y yo creo que las podemos dividir en dos. La primera, que es, yo creo que la que todos nos imaginamos, que es el maltrato, podría ser el abuso sexual, la falta de educación, la falta de oportunidades, la marginación, las enfermedades, todo este constructo social que poco a poco se va haciendo. Aunado, a algunos teóricos dicen que el componente también es genético, pero eso habría que ver, es una combinación de todo para que esto pueda resultar. Y entonces llegaríamos a un psicópata que se forma de esta manera, que tiende hacia lo antisocial. Uh-huh. Ahora, hay otra parte en la cual hay personas que no nacieron en un hogar donde tuvieron carencias, no recibieron maltrato, ni tampoco han tenido esa segregación o ese aislamiento por la sociedad.
también de esa manera existen. O sea, los estudios, los casos que se reportan a través de la historia nos mencionan estas dos formas, en general, ¿no? Podríamos sacar más, en general. Pero sí yo creo que tiene que ver tanto de tu disposición genética, de tu temperamento, tu carácter, tu personalidad y de todo lo que vas viviendo. Al final, el contexto es lo que nos marca cómo nos vamos a comportar, ¿no? Uh-huh. Si es un contexto viable para la generación de psicópatas, pues va a existir, se va a formar. Si el contexto es viable para la ¿Pero qué formación. detona? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Está trabajando normalmente? ¿Le detona algo? No. ¿O ya desde la primaria tiene rasgo secundaria de un psicópata? No. La psicopatía como tal es un continuo de vida. O sea, viene así completo. No, a partir de un momento sucedió y se volvió en, no. Podríamos decir que ahí pasó otra cosa. Entonces, ¿qué me puedo volver yo? No me vuelvo en psicópata, tengo una relación sentimental en la cual es muchas peleas, muchas agresiones y de repente detonó algo, me vuelvo en neurótico, me vuelvo en antisocial o ¿en qué me vuelvo? Yo creo que sería, por ejemplo, podríamos decir trastorno explosivo intermitente, podríamos decir conductas antisociales, podríamos decir que tiene que ver algo con la propia personalidad, por ejemplo, un ataque de ira. Podrían ser muchas cosas, pero para poder diagnosticar o encuadrar a una persona es psicópata por esto, tendría que ser el continuo de su vida. O sea, de cómo se vino desarrollando y cuáles han sido sus conductas. Y puedo poner un ejemplo de los jóvenes estudiantes allá en Estados Unidos que han realizado asesinatos con armas de fuego en universidades. ¿Ellos son psicópatas? No. ¿Qué son? No. Ellos, lo que los llevó al límite fue el maltrato, fue la segregación, fue el racismo. Entonces, no es que siempre hayan sido así. Bueno, de los que conocemos, tal vez por ahí haya uno que sí cumpla con los requisitos. Pero no todos están en ese punto. Yo creo que todos hemos vivido esta parte de que llega un punto en el que algo nos cansa y reaccionamos de manera violenta, sea verbalmente, sea físicamente, o hasta lo planeamos para después. Lo que le llamamos el desquite. Pero eso ya sería otra cosa. Ya para la psicopatía tendría que ser el análisis de toda la vida y poder determinar que sí, estas características, si no son iguales al momento de hoy, se han venido alimentando y se han venido desarrollando. A ver, el psicópata entonces es la persona que no le interesan los demás, nada más te interesas tú. Voy a obtener, te voy a buscar a ti, amigo, persona, novia, esposa, para obtener mis necesidades, cumplir mis objetivos, pero no me interesas. ¿No? Sí, así es. Punto, no me interesa, me vales. Ese también es un marcador y se llama cosificación. ¿Cómo? Cosificación, de cosa, cosificación, donde ahora todo es igual que un mueble, bueno, refiriéndonos a los seres humanos. No tienen más valor de ser útiles para un fin. O sea, no eres ser humano, no piensas, no sientes, o bueno, sí lo sé, pero no me interesa. Simplemente eres un medio. Eso es cosificar a una persona. Ese es un psicópata. Eso, sí, es parte de los... un psicópata rasgos. Integrado. No, porque si no, esto le daríamos un sentido positivo, una utilidad, ¿no? Esta es una parte. Otra sería que además de todo esto y de que yo me aprovecho de tu hospitalidad aquí en tu cabina. Estudio, en tu cabina, sí. Pues me robo algo, ¿no? Me llevo algo y no me genera remordimiento, que también es otra característica. No siento remordimiento por el daño que yo te estoy ocasionando. Entonces, ahí es donde se empiezan a distinguir. Entonces, ¿dónde cae el psicópata igual o en uno de los rasgos de violencia física? Como la invitación que pusimos para tocar el tema del bat. Ajá. O sea, que dices, es que se confunde la psicopatía con la fuerza a golpear. No, entonces sí ya falta de interés, pero un psicópata tiene un alto porcentaje de agresión, de agredir a las personas.
Podría ser si el medio y las características se lo permiten, podría ser que esa necesidad de agredir la pueda vaciar en alguna actividad. En el deporte, por ejemplo, en el boxeo, todos los deportes de contacto. Podría ser que ahí esa necesidad se esté satisfaciendo. Esa es una integración. Uh-huh. A ver, ahora sí, entonces, ¿por qué confundimos? A ver, para las parejas o para las mujeres, con todo respeto por la temática, es que ando con un psicópata, ando con un narcisista. Por favor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los rasgos reales? ¿Sabes qué? Es que sí te llegan a la consulta. Es que ando con un psicópata. No, ¿sabes qué? Sí andas con un psicópata. ¿Cuáles son esos rasgos de pareja que ya requieren terapia? ¿Sabes qué? Esto sí es de cuidado. Ok. Empecemos desde lo más sencillo y lleguemos a este punto. Ok. ¿No? Independientemente de cuál sea la razón, independientemente del motivo, de la circunstancia, del cómo nos relacionamos, la violencia no está permitida. No debe de haber violencia. El hecho de que yo te pego porque soy hombre o tú me pegas porque eres mujer, no, eso no debe de existir. Ahí hay algo que se debe de trabajar a nivel psicoterapéutico o en otras corrientes que también existen. Esas son formas de... Puede haber situaciones en las cuales, desgraciadamente, el desconocimiento nos lleva a ser permisivos, ¿no? Nos lleva a generarnos síndromes, y no solamente con la pareja, ¿no? Sino también con los hijos. Pero, por ejemplo, esta parte del síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Yo te digo cómo te debes de vestir, yo te digo con quién debes de hablar, yo te digo qué debes de hacer, a qué hora me tienes que recibir. Entonces, todo esto, pareja, supones, bueno, sí ha de ser así, porque es mi pareja, me lo está diciendo por. Y eso también hay que hacer una ruptura de todo eso, porque esas prácticas no son sanas. Ahora, vámonos hasta la parte de donde tenemos una relación con un hombre o mujer psicópata. Esta persona se aprovecha de mí para todo. Me pide dinero, no me ayuda con lo que tenemos de acuerdo para ayudarnos, tiene otras relaciones, lo descubro en otras relaciones y no le importa decirme que es cierto. Pero también ahí hay una responsabilidad mía por no poder poner un freno. Porque no solamente le corresponde a la persona que me está generando este daño o está colaborando para que yo sienta este daño, sino cómo yo me relaciono con y cómo es que yo estoy permitiendo que esto siga sucediendo. Entonces es una autodeterminación el poder decidir hasta aquí. Manipulación. También. Manipuladores hacen todo de manera intencionada. Claro. Pero programan con qué dar celos. Ay, le voy a enseñar esta foto para que se enganche más, le den celos. Sí. Es real, ¿no? Sí, es una forma de maltrato. Es una manera de maltrato y tiene una finalidad que es el control de... O sea, si yo te demuestro que puedo tener más parejas, si yo te demuestro que pues me puedo relacionar de manera rápida, pues tú tienes la fortuna de estar conmigo. Bueno, sabemos que todo este tipo de prácticas, de todo este tipo de situaciones y de relaciones son muy codependientes. Es más, hasta como una droga. Se puede confundir. Si tú te relacionas mucho con que tengas una relación con un psicópata, ¿qué deterioro en tu personalidad vas a tener? Yo creo que en primera la autoestima. Así es. Pero después las relaciones a futuro hasta te perjudiquen todo, profesional, emocional, en tu autonomía. ¿Cómo determinas eso? ¿Cómo tratan ustedes esa codependencia? Para los seguidores, para todos nosotros, o sea, ¿cómo romper con una persona psicópata? Hay un punto importante que tenemos que vislumbrar. Las personas que tienen rasgos psicopáticos y que consiguen una pareja es porque teóricamente esta pareja es complementaria de esta personalidad. Es decir, está ahí y se mantiene ahí porque sus características hacen que suceda.
es la dependencia, la depresión, los complejos, los mismos trastornos, las formas de comunicación, las limitantes de comunicación, etcétera, 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 ayudan a que el mismo contexto me mantenga contigo y tú conmigo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Darnos cuenta dónde está el punto álgido. Tengo una pregunta buenísima. Dime, Sí, dime. el punto álgido es darme cuenta que hay maltrato. Nada más, ni ponerle mucho, ni ponerle poco, no. Solamente que hay maltrato o hay abuso, como se le quiera llamar. Y si esto es reiterativo, porque también hay cuestiones que simplemente una intervención para resolver un conflicto basta, pero si es reiterativo, si sigue ocurriendo, pues entonces algo pasa. Y lo que mencionamos hace un momento, se puede resolver a través de psicoterapia, se puede resolver también, mucha gente lo hace a través de grupos de autoayuda, grupos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si esto sigue ocurriendo, algo está mal, porque tú no debes de ser maltratado por mí, ni yo debo de ser maltratado por ti. ¿Tenemos errores? Sí los tenemos, y todas las parejas lo van a tener, todas. Pero ¿dónde está el punto? Que si continúa y continúa y continúa, ¿cómo se ha deteriorado tu persona a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel social, que ya no puedes salir, que no te puedes arreglar, que no puedes platicar con otras personas, hombres o mujeres? ¿Qué está sucediendo conmigo? Es el deterioro de todas las esferas. No, pero es una realidad. Hay muchas relaciones así. Es una codependencia brutal porque te involucran. Primero te suben, eres el mejor o eres la mejor. Después te bajan, que eres el peor o eres la peor. Después te vuelven a subir. Así es. Manipulación, te quiero, no te quiero, sí te quiero, te necesito, no te necesito. Todo eso, ¿no? Eso es. Así es. Esa es la pregunta que quiero realizarte. ¿Cuál es el mejor antídoto para un psicópata? Para atacar, por decirlo, o para contrarrestar. Si ya tienes la relación sentimental con una persona de este tipo, un psicópata integrado, ¿cuál es su mejor antídoto? Por favor, Antonio, contéstanos esa pregunta. Darme cuenta que estoy ocasionando daño y buscar ayuda. Yo no lo puedo resolver solo. Así, eso es lo que hay que hacer. Que te estás haciendo daño a ti. No. O sea, que yo le estoy haciendo daño a los demás. Si yo tengo rasgos psicopáticos y me llego a dar cuenta que le genero daño. No, para la persona. ¿Cuál es el mejor armamento para combatir a un psicópata? Si tú ya estás en una relación de ese tipo, con una manipuladora, con un manipulador, con todos los rasgos que ya comentaste, independientemente de ir a terapia, porque es real, existe, ¿cómo lo puedo combatir? Ignorarlo, hacerle la ley del hielo, alejarme, irme a vivir a otra ciudad. Un psicópata te va a seguir. Entonces, ¿cuál es el mejor antídoto? ¿Cómo voy a contrarrestar a esa persona? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacen ustedes como psicólogos? 1, valorarme a mí mismo, saber que yo soy igual a ti, que igual a las personas que nos están viendo. A nivel ser humano, valemos exactamente lo mismo. ¿Tenemos funciones diferentes? Sí, pero todos valemos exactamente lo mismo. No necesitamos un trato diferente. 2, que esto es bien importante, informarme acerca de que puedo buscar ayuda, cuáles son mis redes sociales o redes de ayuda para poder sobrellevar esta situación que estoy viviendo. 3, si esto sigue de una manera que me pone en peligro, pues acudir entonces a las leyes, levantar una denuncia, buscar un antecedente, generar esa parte, evidencia de que algo está pasando. Porque si mi sola presencia no lo puede restringir, hay mecanismos que están construidos y constituidos para eso, para normarnos, para regularnos. Entonces creo que es importante esta parte, darme cuenta, informarme y acudir a la ayuda que sea necesaria, y que aporte a mi vida. ¿Hay alguna persona que haya sido un genio y que haya sido un psicópata en esta vida? Que haya sido un genio y que haya sido psicópata. En este momento, no se me viene una persona que haya generado un bien a la humanidad,
que haya generado un bien a la humanidad. Ajá. O sea, asesinos seriales y demás, sí, muchísimos. Pero alguien que, digamos, sus rasgos eran tal, no. Si acaso alguna vez, y no puedo asegurar la fuente, porque me parece que lo escuché en alguna plática, decían que estas personas que son revolucionarios, refiriéndose a Doroteo Arango, Francisco Villa, tenía rasgos y por eso fue tan buen líder para la revolución. Pero bueno, Hitler, esos... ¿qué rasgos tenía Hitler? No, pero no creo que no entraban dentro de los psicópatas. Creo que ahí había ya... Bueno, tú como especialista, a ver, dinos. Una parte de psicosis, la persecución de los judíos, de que se va a acabar el mundo, de que él viene a salvar, de buscar cuestiones ocultistas para poder mejorar, que la raza aria era la más avanzada y la que debería de existir. ¿El qué trastorno de la personalidad tenía? Yo creo que tenía una parte de psicosis, una parte de psicosis. Bien a bien no conozco toda la historia de su vida, pero creo que sí, por el comportamiento y por lo poco que me dice la historia, podría rayar en eso. Específicamente no lo podría decir. Ok, ¿nos puedes enumerar, si se puede, y alcanzamos, 10 señales de una persona con rasgos psicopáticos para que tengamos en cuenta si hay algún psicópata entre nosotros? Es con todo respeto nada más. Ok. 10 señales, a ver, número 1. Probables alucinaciones. De un psicópata. Sí, integrado. De un psicópata, sí. Delirios de grandeza, cosificación de las demás personas, falta de remordimiento, conductas de poder. Podríamos decir también que hay fases en las cuales es necesario explotar todo eso que se siente. ¿No pueden ser obsesivo-compulsivos también? Podría ser un psicópata con rasgos obsesivos compulsivos también. Así, en ese orden. Un psicópata con rasgos de... Porque si fuera al revés, un obsesivo compulsivo psicópata, le daríamos pie a que ellos puedan desarrollar, que también no es una mentira, pero creo que es más propio decirlo así. Alguien con estos rasgos. Ok, 7. Podrían ser estos rasgos también. Podría presentar alucinaciones, ya las dijimos. Sí. Infidelidades, promiscuidad, conductas de riesgo en general. Conductas de riesgo, adicciones. Desprecio por las normas, sí, claro. Desprecio por las normas. Adicciones también es cierto, que también no es una regla, pero puede suceder. Y... laboralmente hablando, ¿son funcionales? Algunos podrían serlo, algunos sí podrían serlo. Por ejemplo, esto que decíamos acerca de las empresas, ¿no? De poder controlar a todas las personas, de poder decirles qué hacer, de vigilarlos, de tener esta parte de que debe de funcionar porque no va la empresa, voy yo. O sea, entonces, si todo funciona, el que sobresale soy yo. Sí puede ser. Y esa es la funcionalidad, o sea, es para un beneficio. A ver, ok. Todo esto está encaminado para la persona que vive o que tiene relación con el psicópata. ¿Qué nos puedes decir? Debe de haber alguien entre nosotros con esa situación, con ese trastorno. ¿Qué puedes tú, a ver, que nos digas, a ver, si tienes este tipo de comportamientos, si ya hiciste esto, si ya hiciste lo otro, por favor, mejor acude a terapia. Hay que hacerte una historia clínica, una valoración, no es normal. Por ejemplo, los que se divorcian mucho, ese es un punto impresionante, que llevan 5 divorcios, ya sea hombre o mujer, ¿son psicópatas? O sea, ¿o qué rasgo tienen? Eso es muy importante que nos lo digas. Una receta como tal no cabría, pero creo que sí es importante poder revisar las partes relacionales, cómo yo me relaciono con, cómo yo elijo una pareja, cómo yo permito que alguien se acerque a mí y qué es lo que estoy viendo en estas personas, porque necesariamente algo está pasando, algo está fallando ahí. Y puede ser desde el punto en el que yo necesito que me controlen o yo necesito una persona para controlar y eso se rompe. Entonces tiene que ver más con las situaciones relacionales, cómo me comprometo, qué hago, qué no hago. Creo que también el hecho de elegir parejas que van a estar de acuerdo de inmediatamente formar un hogar conmigo, porque eso es muy común.
durante las exploraciones resulta que pues este proceso de enamoramiento y luego pasar al amor, pues se acortó muchísimo. Entonces no terminamos de conocernos, y cuando nos conocemos, pues simplemente nos damos cuenta que no, y entonces surge. Bueno, no es como una de las causas, no es la única ni tampoco es. No es como sadomasoquismo. O sea, porque imagínate, te casas, haces la boda, todo, gastas, y de repente ya te divorcias a los 2 años, pasas el duelo, imagínate el sufrimiento, pues te enamoraste, después otra vez. ¿Qué rasgos tienen esas personas psicológicos? Pero así como receta, yo sé que no son recetas, pero a ver, ¿son obsesivos compulsivos, catastróficos, distorsionados? ¿Qué creencias? ¿Por qué se divorcian tanto? Yo creo que es cuestión de las fórmulas. Podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Por decir así, una fórmula. Un narciso podría estar con una persona que es dependiente, ¿no? Porque el narciso encuentra en lo que desea, y el dependiente encuentra en lo que desea. Yo como narciso pues deseo que me alaben, que me digan cuánto sé, lo guapo que soy, mis éxitos, y la persona dependiente pues no importa si yo no le regreso nada, no pasa nada. Entonces es cuestión, por decirlo de esta manera, ojo, no son recetas. Es informativo. Claro, es informativo nada más, es un ejemplo, ejemplo, ¿sí? Y también podría ser una persona antisocial con alguien que es dependiente o evitativo, ¿no? Yo me puedo aprovechar de esa situación. Yo te puedo hacer creer que tú eres la persona más maravillosa del mundo y tú me lo vas a creer. Entonces te voy a decir, vamos a casarnos, pero como ya me aburrió, pues vamos a divorciarnos. Entonces es cuestión de empatarse, pero cómo yo me relaciono con los demás y qué madurez psicológica, social tengo para poder decir sí, me voy a casar por primera, segunda, tercera, cuarta vez. Entonces no tiene nada que ver con psicopatía. Podría haber algo, pero sería muy específico. Ok, Iván Stock. ¿Quién es Iván Stock? Iván Stock. Pues no, quién sabe quién es. A ver, vele, por favor. Bueno, Lidia Martínez. Bueno, ya vi que seré otra cosa, pero no psicópata. Muy bien, ¿ok? Eso nos parece perfecto. Saludos a todos los que están conectados. A ver, y la otra respuesta que es hacia el psicópata. Integrado. Tienes esto es conveniente, terapia. ¿Qué se hace con una persona así? ¿Cómo canalizarlo? ¿A dónde? Dime eso primero. Yo creo que para empezar tendríamos que evitar dar los diagnósticos. Claro. Adelante, es informativo. Más allá de decir, oye, creo que tú eres psicópata, que tú tienes depresión o demás, no. Irnos por esto no está funcionando en tu vida o tu vida con los demás, busca ayuda. Busca ayuda psicoterapéutica, de orientación, lo que sea, pero buscar ayuda. Al final, todas nos van a llevar a un punto, ¿no? A veces es necesario pasar por otras áreas antes de llegar a psicoterapia para darnos cuenta que algo no funcionaba. No, pero en la familia, o sea, sin diagnosticar, pero decir, madre, ¿cómo le digo que ya se está saliendo del común denominador? ¿Cómo manejar eso? Porque pues aquí hay mamás, papás, que estamos preocupados en nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo manejarlo? Porque hay veces que te quedas callado, dices, ya se va a pasar, ya no se va a volver a enojar, ya no me va a manipular, no, sí me quiere. ¿Cómo? Eso, tú como especialista, o sea, a mí si me dicen ahorita de las boobies, pues les doy todos los puntos de alarma, casos, los oriento. Tú como especialista, no nada más es, no, pues ya se le pasó, no, ya no va a pasar, esto ya quedó. ¿Cómo decir, a ver, señores, seguidores, familias, esto existe y alertas? Ok. Cuando hay rasgos de este tipo, lo conveniente es asistir con la persona que lo detecta. Ejemplo, la familia se da cuenta que quien sea, ¿no? El hijo, el esposo, el sobrino, quien sea, tiene estos rasgos, estas conductas. Entonces lo que hay que hacer es, ¿sabes qué? Vamos, porque yo pienso que está pasando algo que no es bueno para nadie, ni para ti, ni para nosotros. Porque si le decimos ve, no va a suceder. Eso no va a pasar, definitivamente. Y cuando es la pareja es lo mismo.
Vamos porque yo me siento, porque yo pienso, porque yo estoy. Es importante señalarlo de esta manera, porque regularmente lo que sucede es que empezamos a culpabilizar. Es que tú nos haces, es que tu comportamiento debe de cambiar porque nos está dañando. Y eso tampoco va a suceder, no va a ser bueno. Entonces, si nosotros lo detectamos, acompañemos a que esto suceda. Ok, perfecto. Esto fue una plática orientada a definiciones. Ha sido muy complejo para mí hablar de estos temas tan delicados porque pues se tocan situaciones de agresiones, de diferencias interpersonales, de víctimas, de manipulaciones. Entonces lo traté de llevar lo más tranquilo posible. Algo que tú, con tu experiencia, que nos quieras compartir al saber que ibas a venir a esta plática, que tú hayas preparado para comunicarnos algo relacionado a esto. Sí. Cuando me hicieron amablemente esta invitación, pues yo me emocioné, ¿no? Porque como lo mencioné, es la primera vez que vengo a un lugar así. A mí me gusta muchísimo dejar los mensajes propositivos, me gusta muchísimo que las cosas sean de una manera en la que todos podamos alcanzar un beneficio. Entonces, yo sugiero esta parte de que, independientemente de todo lo que escuchamos, amplio, no amplio, tal vez un poquito corriente en el lenguaje para que todos pudiéramos entender, es importante el hecho de saber que si algo está pasando, busquemos a alguien que nos oriente, alguien que sepa acerca de estos temas. Porque si no, vamos a empezar a generar etiquetas, creencias que no deben de ser, tabús, cosas que tal vez en mi conocimiento yo interpreto, pero resulta ser algo diferente que no necesariamente es lo que yo pienso y ya está generando un daño o una discordancia entre familia, entre pareja, amigos, lo que sea. Entonces, sí es muy importante que soltemos toda esta parte teórica, como dice el humanismo, soltemos toda esta parte teórica y únicamente nos aboquemos a hacer algo mejor. Ok. A mí no me gusta tocar tema referente a los niños, porque pues son unas personas, la verdad, pues que vienen en crecimiento, que con sus aventuras, su inocencia, no me gusta tocar temas de ese índole. Sin embargo, este tópico de la psicopatía, ¿alguna alerta para los papás? ¿Alguna situación de precaución para los pobres niños o nuestros hijos? ¿Qué conductas no debemos de enseñarles para no disparar estos trastornos y después nos arrepentimos en la madre? Oye, mi hijo, pues fíjate que lo metieron al bote, agredió a alguien, le enterró un cuchillo. Así lo manifiesto porque existe. O sea, ya basta de que, ay, no, dijo que un cuchillo, no. ¿Cómo podemos prevenir, Antonio? Ok. Yo creo que partiendo del núcleo familiar, es importante que los niños no sean maltratados, ni de manera física, ni de manera económica, ni de manera psicológica, ni tampoco tenemos que ser duros con ellos. Los niños aprenden jugando, los niños destruyen juguetes. Los niños en su fantasía crean, inventan, gritan, aprenden. Eso es lo que debe de hacer un niño. Eso es lo que hay que encaminarlos, a que se expresen, a que puedan valorar sus ideas, ayudarles a reconocer sus emociones, ayudarles a que sepan que llorar no es malo, llorar no nos hace débiles, llorar está bien, es una función del cuerpo, para algo existe, es una función del cuerpo, y también no alimentar el maltrato en los demás, el maltrato en los animalitos, la desacreditación, la desigualdad, tú eres niño, yo soy niña, o viceversa, las desigualdades sociales, económicas, todas estas partes hay que evitarlas. Por el contrario, hay que integrar. Sí, nosotros somos de X estatus social, si se le quiere llamar así, pero somos parte de este mundo, junto con todos ellos, y todos cohabitamos. Ellos influyen en mi comportamiento, en mi creación, y yo influyo en la de ellos. Hay que preguntarnos cómo quiero hacer. Entonces, estas partes es tratar a los niños totalmente con amor. Perfecto, me parece, esa conclusión está excelente. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde consultas? Si tienes consultorio, tus datos, si eres tan amable. Claro, estoy aquí atrásito. Por ahí en la 9B Sur, 3709. El consultorio es CEPEP. Ahí los podemos
recibir animosos y gustosos de todas las dudas que tengan. ¿Cómo se llama el consultorio? CPEP. A ver. Está aquí atrás. Ya estamos por terminar. Ahorita ya todo lo de psicopatía. Vamos a dar 2, 3 preguntitas de índole personal, con todo respeto, para ya tocar un lado más, pues ya más humano, independientemente de todos los grados académicos. Pero sin antes, quiero agradecer, la verdad, esto nunca lo he hecho en las transmisiones. En primer lugar, a Monse, estaba yo ahorita corriendo y me estaba bañando así, y dije, no, a ver, el templo, esta cabina, sí fue una idea, una locura, una situación que desperté y de aquí me agarré de la cabina, pero Monse está ahí en la computadora, sin ella esto no funcionaría, porque yo no sé lanzar la transmisión en Facebook, no sé nada o sea, sí sé poquito de la computadora. Quiero agradecer también a Cris, que ya es la persona que muy amablemente nos ayuda a hacer las diapositivas, las invitaciones. Hay veces que yo le cambio el color, hay veces que le cambio la imagen, pero también ya está ella. Lucía es una persona también que se ha unido al equipo del Tú Si Tú y que muy amablemente es la que tiene el contacto con las personas que vienen a platicar con nosotros, ¿ok? Y los que rotularon esto, hay muchas personas que de verdad hicieron posible esto y no nada más estoy yo solito. O sea, ahora sí que créditos a las personas que les toca, ¿no? Sí, claro, ¿Okay? por supuesto, necesariamente. Claro que sí. Si no te hubieras dedicado a la psicología, no quiero que me digas, no se vale responder algo de las emociones. ¿Qué te hubiera gustado ser, Antonio? Si no hubiera sido psicólogo, ¿qué me hubiera gustado ser? Yo creo que maestro. ¿Pero de qué? De universidad, claro. ¿Pero qué materia te gustaría? Me hubiera gustado muchísimo. De hecho, todavía es como la parte que tengo que completar en mi vida, enseñar todo lo que es investigación, los métodos de investigación, cómo se hace, qué tenemos que encontrar, cuál es el mejor camino, cómo nos debemos de adaptar, que hay flexibilidad para poder hacer las cosas y también poder transmitir a todos los alumnos que toda investigación es importante. Hay que apasionarse para eso. Hay que apasionarse y hay que encontrar, bueno, ¿qué es lo que voy a aportar? Así sea chiquitito, pero si es mi esfuerzo, es muy válido. Ok. Fecha de nacimiento. 11 de abril del 83. 11 de abril, eres Aries. Aries, sí. Eres Aries, ok. Eres impulsivo. Impulsivo. Los Aries son impulsivos, celosos, temperamentales. ¿No te gusta lo de los signos? No estoy muy informado en eso. Bueno, ¿cómo te diviertes? ¿Qué es lo que haces para divertirte? ¿Haces ejercicio? ¿Te vas con tus amigos, con amigas? ¿Cómo le haces? No, contrario a todo eso, a mí me gusta muchísimo ir a correr. Ahí en el ecológico, la gente que sea en el ecológico, nos habremos visto porque soy constante. Me gusta también el box y por supuesto me gusta leer muchísimo. Una parte de la que a mí en lo personal me agrada y de toda la vida es ahondar en temas teológicos, porque también ahí se encuentran muchas cosas. El origen. Claro, muchas cosas y otras tantas que no, pero para eso pues hay que informarnos. ¿Algún momento, si no lo puedes compartir y deseas, no me vais a regañar como la vez pasada el que vino a la entrevista, algún momento triste en tu vida, significativo? Muchos momentos tristes, pero yo creo que el más fuerte me ha dado la pauta para ser quien soy ahora, poder significar de manera diferente y dar gracias que estoy vivo. Hace unos 4 años ¿sí? Tuve, pues, la verdad, no llegamos a qué tuve, pero fue una descompensación muy fuerte. Que pues pensé que ya me iba a morir. ¿Metabólica? No, de hecho me dolía muchísimo la cabeza, un hemisferio nada más. Y pues fue terrible porque fue un proceso como de 6-8 meses para poder recuperarme. Y a raíz de eso estuvo mucha gente muy cerca de mí. Durante el proceso de enfermedad, al pasar la crisis, lo más fuerte, el resultado de consumir tanto medicamento me llevó a una depresión muy fuerte. Y a partir de la depresión o en el estado depresivo puedo apreciar otras cosas, como cuando la gente me abraza, como cuando la gente me dice, ¿sabes qué? Te quiero mucho,
y verlo de una manera totalmente diferente a lo que yo te lo podría contar en este momento. Eso me da la fuerza para continuar vivo y para poder decir, sí, yo quiero compartir mi alegría, mis errores, lo que me agrada, lo que no me agrada, arriesgarme, incursionar en cosas como estas y poder vivir, porque no sé si mañana lo voy a estar. En la tumba ni para dónde, en la tumba ya no te puedes ni mover, no te vas a poder ni llevar el celular. Bueno, quién sabe, porque están así, ¿no? Y ya todos vamos a estar incinerados. Ahí que me lo echen. A ver, es súper interesante. ¿Consideras el haber estudiado? Esto es muy importante. En primer lugar, ha venido todo tipo de profesionistas y resulta, a mí me encanta cuando alguien dice, y no quiero ser catastrófico, y no quiero decir, ay, este güey, porque si me analizan a mí van a decir, no, pues está triste, está deprimido, porque su abismo y quiere salir adelante. Pero es muy interesante que alguien que te dedicas a la psicología, como abiertamente puede decir, pues me deprimí, punto. Sí. Ajá. Pero si tú lo llevas a otro tipo de profesionistas, es un tema que no cualquiera lo suelta, ¿no? O sea, no cualquiera lo suelta. ¿Consideras el haber estudiado psicología porque no te entendías? Es una pregunta muy importante. Criminología, ¿no te entendías? ¿Alguna desintegración familiar? ¿No te podías relacionar y quisiste aprender de tu profesión? De hecho, es una historia que voy a reducir así pequeñita. Sí, claro. Cuando yo decidí estudiar criminología era porque quería entender cómo se comportaban los criminales, o sea, por qué surgían los delitos, ¿no? Pero mi enfoque, mi idea era más apegada a lo psicológico, que en ese momento yo no lo sabía, tenía el desconocimiento de... Creo que esa parte fue lo que me animó a, ¿no? Y muchos problemas, claro, muchos problemas a lo largo de la vida, muchísimos. Entonces, eso me anima a entrar en este mundo de la criminología. ¿Me dio miedo? Sí, claro que sí me dio miedo. Las primeras veces que entré al CEDESO, las primeras veces que fui al CEMEFO, sí, genera muchísimo miedo y nervios. Y son cositas que se van superando. Uh-huh. Dentro de mi experiencia, pues la gente le gustaba platicar conmigo, gente que estaba en el CEDESO distrital de Atlisco. Uh-huh. Entonces, ahí me empezó a llamar la atención lo que era la psicología en el área de psicoterapia. Uh-huh. Y me meto a esta parte, porque yo dije, bueno, pues si ya una parte la capto y creo que la psicología puede complementar de manera directa lo que ya sé, pues voy a hacerlo. Y entonces es así como lo hago, y dentro del proceso me doy cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo. Yo era así, ¿no? O menos, ¿no? Ha de haber una seña negativa, uh-huh. Para así, en el conocimiento, cuando terminé de estudiar la primera carrera. Perfecto. Y se me abrió muchísimo. No todo es negativo. Uno de los momentos que no tenga que ver, es mejor para conocerte un poquito más, en el ámbito profesional, de los momentos más bellos, bonitos, que nos puedas compartir de tu vida, por favor, Antonio. Cuando ingresé a la universidad. Aparte, que no sea académico. Que no sea académico, que sea un logro. Cuando andas en bici, subiste un monte, ganaste un partido de básquetbol, X, o un torneo de box. Cuando me empecé a entrenar box, ajá. Porque yo era muy miedoso, sigo siendo muy miedoso. Y entonces el miedo de lastimarme, de ya no pensar bien, o de que se me cayera un diente, era durísimo para mí, ¿no? Entonces, pues correr, otra actividad. Entonces, un amigo y yo incursionamos en esto juntos. Empezamos a practicar box y le decía, sí me vas a pegar, pero despacito en la cara, porque casi de esto vivo. Okay. Entonces, poco a poco empezamos a hacerlo y llegamos al momento en el que sí, se supera el dolor. Es muy bonito aprender la técnica, es muy bonito demostrarlo, es muy bonito también sentir el cuerpo. ¿Dónde entrenas? Cerca de la 9 Oriente, por donde están los cines del Boulevard 5 de Mayo, okay. Por donde está el Senche. Ok, perfecto. Pues mira, vamos a dar por terminar esta grandiosa plática. Nuevamente tus datos, por favor, para que te contacten. Sí, claro, estamos aquí en la 9B Sur, 3709, Colonia Gabriel Pastor. Ahí me pueden ubicar. ¿Puedo dar mi número de teléfono? Claro, adelante. 2227-056429. A la hora que me quieran buscar, ahí estaré. Perfecto. ¿De qué color quieres tu gorra? Te vamos a dar una de la Facultad de Medicina de Ciudad Mendoza, porque pues eres catedrático, estás en la Ibero, estás en todos lados. Alguna
roja o azul? ¿Cuál te Azul. gusta más? Estas gorritas nos hicieron favor de patrocinarlas la Facultad de Medicina Ok. de Ciudad Mendoza. Muchísimas Ajá. gracias. La verdad, muchísimas gracias. Fuimos a dar una plática ahí de todo lo referente a cirugía plástica y nos apoyaron con ese material. Muchas gracias. ¿Ok? Algo que nos quieras decir, una frase, alguna situación para que los seguidores digan, no, lo que dijo Antonio hoy me hace mi día. O sea, que mañana se levanten con esa frase o con ese mensaje que nos quieras compartir para despedirnos. Hay, dentro de la filosofía, existe lo que es el existencialismo. Y dice Sartre que el hombre es lo que hace de lo que los demás hicieron de él. O sea, el hombre se crea, el hombre se hace. Hombre como especie. Hombres y mujeres se crean y se hacen a sí mismos. Entonces, si nosotros partimos de hoy, todos, que ese sería el ideal, y decimos, vamos a hacer algo bueno para mañana, solamente por mí, les aseguro que los cambios se van a ir dando y va a ir mejorando cada persona. Claro que sí, a salir del abismo. Próxima semana estén pendientes porque vamos a hablar de la infidelidad. Eres infiel y todo va a salir a la luz, ¿ok? Va a haber testimonios de personas que fueron infieles y van a soltar la sopa, ¿ok? ¿Sale? Entonces, que se nos quede esta pregunta. ¿Habrá un psicópata entre nosotros? Así que tú, platícame de ti, ya.